digamos, nosotros partimos un poco, en vez de proyectar lo que serían nuestros intereses inmediatos, nuestros temas, iniciamos más bien viendo cuál es el mapa del esoterismo en México, cuáles fueron las corrientes que se dieron, por lo menos en este periodo 1850-1950, cuáles corrientes esotéricas existían acá. Sabíamos, por supuesto, de la masonería, pero la masonería es una corriente en ese sentido escurridiza, porque en buena medida, digamos, tuvo intereses más vinculados con lo político, ¿no? Entonces lo esotérico en la masonería, digamos, pasó como a un segundo plano. Entonces sabíamos de la masonería, sabíamos del espiritismo, y entonces, bueno, que quisimos en ese sentido mapear o describir un poco algo de la diversidad espiritista en América Latina, algunos de sus personajes. Quizás, bueno, se conocen algunos muy importantes como Francisco I. Madero, pero Madero es la punta del iceberg de una gran diversidad de personas de diferentes estratos sociales. Esto es importante remarcarlo, ¿no? Interesados en el espiritismo, porque el espiritismo tuvo una repercusión en diferentes clases sociales, ¿no? Luego, hacia finales del siglo XIX, la corriente nueva, renovadora, fue la teosofía, que llega justamente en esa última década y comienza sobre todo a tener un impacto en los medios artísticos, literarios, incluso filosóficos, ¿no? Seguramente se acordarán de la importancia de la teosofía, por ejemplo, en Amado Nervo, por mencionar a una persona muy, muy reconocida, y también en otros personajes que en principio no estaban interesados en la teosofía, pero que cuando uno se pone a leerlos con cierto sospechosismo, se va uno encontrando que está ahí presente, digamos, esas lecturas, esas intervenciones teosóficas, como el caso de José Vasconcelos, ¿no? Entonces la teosofía, digamos, fue esa otra corriente esotérica a la que le hemos dado importancia en este seminario, y también por consecuencia en el libro. Pero luego ya nos hemos encontrado que en esa primera mitad del siglo XX también comienza se continúa esa diversificación esotérica, y entonces nos vamos a encontrar ya, sobre todo a partir de los 20, por ejemplo, los movimientos neo-rosacruces, especialmente este grupo de Amorc, que todavía existe, ¿no? Y cómo, digamos, hay todo un vínculo entre estos neo-rosacruces y figuras muy importantes de la intelectualidad y del arte de la época. Pienso el caso, por ejemplo, de Diego Rivera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un poco ir detectando y describiendo, investigando cuáles eran esas corrientes que en el caso mexicano estaban funcionando y que iban generando toda una serie de consecuencias en el trabajo cultural. Eso, por supuesto, lo va uno revisando no solo a escala nacional, sino también internacional, y incluyendo sobre todo al resto de América Latina y a España, porque una característica de los movimientos esotéricos es su carácter internacional, transnacional. Entonces, por decir algo, los teósofos de México no estaban solos, ¿no? Los teósofos de México tenían toda una
estrecha relación a través de publicaciones, de viajes, de conferencias, con los teósofos de España, con los teósofos de Cuba, con los teósofos de Costa Rica, con teósofos de Argentina y demás. Entonces, estudiar o trabajar con los teósofos de México implica de pronto también tomar en cuenta esas interrelaciones, ¿no?, con esos otros países. Lo mismo ocurrió antes con los espiritistas. Los espiritistas creaban, por decir algo, revistas y periódicos, y en esas revistas y periódicos no solo publicaban autores y autoras mexicanos, sino que ahí llegaban colaboraciones de gente de España o de gente de otros países de América Latina, ¿no? Entonces, todo esto va, digamos, presentando el quehacer cultural en México de una manera, digamos, no cerrada, no circunscrita, sino de alguna manera abierta, ¿no? Y como es el esoterismo. El esoterismo hasta la actualidad, y ahora con más razón con las nuevas tecnologías, siempre se nos presenta de esta manera internacional, no de esta manera, no me gusta el término cosmopolita porque tiene una connotación distinta, prefiero en todo caso el término transnacional, ¿no? hasta la época. Y eso es un poco, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora para el caso de México, en buena medida porque también contamos con recursos muy limitados, recursos tanto económicos como de las personas que están involucradas en el seminario, que bueno, algunos sí son estudiantes que de pronto están haciendo una tesis y uno los puede incorporar y ellos pueden colaborar en términos de un servicio social o de una tarde que nos echen la mano para la revisión de un acervo bibliotecario para recuperar información, pero es tanto lo que hay que hacer y son tantos los otros grupos. Piensen, por ejemplo, el caso que nosotros no hemos abordado, bueno, tampoco hemos abordado los Rosacruces, pero ya uno sabe que esa es la tarea pendiente inmediata por hacer. Pero por ejemplo el caso de todo el esoterismo del cuarto camino de Uspensky de Gurdjieff, ¿no?, que comienza en México ya en los 30 comienzan como las primeras menciones, sobre todo con José Juan Tablada, que escribe una serie de artículos al respecto de Nueva York, donde él funcionaba como cronista. Pero ya en los 40 y sobre todo en los 50 ya hay grupos del cuarto camino en México, ¿no?, funcionando. Incluso ya a estas alturas sabe uno que pintoras como Leonora Carrington o como Remedios Varo tuvieron contacto con esos grupos y que de alguna manera entonces hay una recepción de algunas de esas ideas en la obra plástica de estas pintoras, ¿no? Entonces ahí hay como todo un ejemplo de cómo habría también que revisar el caso del cuarto camino en México. Incluso uno de los discípulos más importantes de Uspensky va a llegar a México finales de los 40 y principios de los 50, Rodney Collins, y va a fundar no solo un grupo, sino una editorial Ediciones Solo, en Plantan. Y desde ahí van a tener una labor cultural muy interesante. Pues vean ustedes todas las cosas que se pueden trabajar y que bueno, yo ahora les cuento esto casi como a un nivel de chisme, porque no hay publicación, ¿verdad? Tampoco puedo yo ponerme a escribir de eso, porque con lo que ya estamos haciendo ahí se me va toda la energía y el tiempo, pero eso es algo que eventualmente también
habría que estudiar, y eso que no estamos tomando en cuenta toda la multiplicación y la diversidad de la segunda mitad del siglo pasado. Ya cuando llega toda esta influencia New Age a partir de los 60s y de los 70s, y en donde toda esta máquina esotérica va a lanzar una diversidad de productos enormes, ¿no? No solo a nivel de recepción, sino también toda una serie de productos, ¿no?, esotéricos, ya con una marca mexicana muy clara, muy fuerte. Pienso el caso de un escritor como Rodolfo Benavides, que fue el gran bestseller esotérico de los años 70 en México, donde sus libros se publicaban, pero así en unos tirajes enormes que uno dice, bueno, Coelho de hoy, el equivalente de Coelho, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo. Es decir, México ha tenido escritores a ese nivel, y claro, en el caso de Rodolfo Benavides es que él tenía, digamos, una faceta como escritor propiamente, ¿no? Incluso tiene novelas y cuentos, sobre todo de tema minero. Fue algo que a él le interesó mucho, ¿no? Y luego como que eso lo fue combinando también con la parte esotérica, ¿no? Entonces, y con el espiritismo en especial. Entonces hizo unas combinaciones muy exitosas y muy atractivas para el público de la época. Entonces se volvió un bestseller, ¿no? Editorial Diana publicaba sus libros y toda la cosa, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces es un caso, o vean ustedes cómo desde Estados Unidos se van creando unos híbridos, cómo es toda la producción relativa a Carlos Castaneda, ¿no? Como Carlos Castaneda es mexicano, es latinoamericano, es estadounidense, pero en todo caso hay una mitología ahí que se alimenta de tradiciones chamánicas vinculadas con México, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muy interesante, y eso ha continuado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como, yo creo que ya me extendí demasiado, pero lo que tenía que decir.